En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Qué tal, queridos hermanos? Paz y bien. El Evangelio de hoy está dentro del contexto de las relaciones recíprocas que tiene que suscitarse en la comunidad de los discípulos. Nos muestra el discurso de Jesús sobre la necesidad del perdón para ser feliz, para realizarme plenamente como persona. Tiene 2 partes este Evangelio. La primera parte es el diálogo que tiene Jesús con Pedro sobre la necesidad del perdón. Y la segunda parte es la falta de misericordia de un siervo que no fue capaz de perdonar una pequeña deuda a un amigo. En la primera parte, Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a una persona que me hace algo malo? Esa pregunta de Pedro nos hace entender de que él es consciente que para ser discípulo de Jesús, para formar parte de la comunidad de discípulos de Jesús, es necesario poner en práctica el perdón. El perdón tiene que ser la base de la vida comunitaria de los discípulos de Jesús. Sin embargo, él le puso un límite: hasta 7, y Jesús le responde: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Es decir, que para Jesús el perdón tiene que ser algo incalculable. El perdón tiene que ser una experiencia ilimitada, no debe tener ningún límite. Eso caracteriza el amor cristiano. Esa es la principal característica del amor cristiano. Y lo profundiza precisamente con la parábola del siervo cruel que no fue capaz de perdonarle una deuda pequeña que le debía a un amigo, a raíz de que él fue perdonado, sí, por parte del rey, de una deuda incalculable. El rey a este siervo le perdonó una suma de dinero incalculable porque fue movido por su compasión, tuvo misericordia de él. Sin embargo, este siervo no fue capaz de perdonarle a su hermano una deuda muy pequeña. Aquí se ponen en la balanza 2 cosas. Por un lado, el amor infinito del Padre, y por otro lado, la estrechez de nuestro corazón, que no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Nosotros queremos que nuestro Padre sea inmensamente misericordioso con nosotros, pero a veces nosotros nos cuesta perdonar a los demás por las pequeñas ofensas que nos hacen. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La siguiente: el amor del Padre, la misericordia infinita del Padre, tiene que ser el horizonte sobre el cual tienen que dirigirse todas nuestras acciones humanas. El perdón y la misericordia infinita del Padre tiene que ser aquello que me mueva a ser también inmensamente misericordioso con los demás. Es la base sobre la que yo tengo que derrochar el amor y la compasión hacia los demás. Así como yo recibo del Padre
una bondad y una misericordia infinita, esa misma bondad y esa misma misericordia que me ha sido dada gratis, la tengo que demostrar hacia los demás. La medida del amor, como dice San Agustín, es amar sin medida. Y una de las mejores pruebas para demostrar a una persona que la amamos infinitamente es el perdón. Seamos sinceros, nos cuesta perdonar, pero es la única forma como podemos demostrar que amamos a la manera de Jesús, que amamos con esa tónica cristiana, con esa identidad cristiana. A la invitación que les hago hoy es a eso, a perdonar, pero de corazón. Lo dice al final del Evangelio, perdonar de corazón. O sea que en nuestro corazón, en vez de depositar el rencor por la ofensa que me ha hecho una persona, tiene que depositarse ese amor infinito de Dios, ese amor que soy capaz de demostrarle a las otras personas. Y con ese perdón no solamente restaurar las relaciones humanas, sino realizarme plenamente como persona, ser inmensamente feliz. Hasta una próxima oportunidad.